traducir al valor. De otra manera no tendríamos solución, sí, hay en general, hay observando las pequeñas diferencias que puede haber, pero no estaría mal. Y el último es fomentar el uso del software libre en la educación. ¿Por qué pensamos que el software libre en la educación es un pilar importante que tenemos que enseñar? ¿Vale? El software libre es algo que los alumnos pueden trabajar, pueden modificar, pueden crear, pueden compartir, y al final eso también entra dentro de lo que queremos dar, sobre todo en la informática. Para aquellos que piensan, dicen, oye, que Liurex es Ubuntu con el fondo de pantalla cambiado, ¿vale? Pues voy a dar unos motivos que dicen lo contrario, ¿vale? Si tú coges una desktop de Ubuntu e intentas configurarte un servidor para el aula, lo puedes hacer perfectamente, tener conocimientos técnicos, montarte un servidor de HTTP, un servidor de DNS, un servidor de web, como es el Apache, un proxy como es el Squid, y otros servicios que te pueden interesar en el aula, a poco que te pongas 2 tardes, 3 tardes, siendo informático, claro. Si eso lo extrapolamos a la educación primaria, donde no hay profesor de informática que esté echando las horas del mundo para que el aula le funcione, hemos creado unos asistentes para configurar el servidor, ¿vale? Esos asistentes pidiéndote 4 cosas, como son qué IP quieres tener, qué nombre de servidor y el password del administrador de la red. En 2 minutos vas a tener configurado el servidor del HTTP, el servidor DNS, el proxy, el Apache, y el LDAP y algunos más que ahora mismo no. Servicio de instalación por red. Servicio de instalación por red, servicio de clientes ligeros. Vamos, todo eso que, siendo técnicos, pues lo podemos sacar. Obviamente, si alguien se lo instala y prefiere configurarse la mano, es libre de hacerlo, pero no va a tener esos asistentes que te van a facilitar la vida, ¿vale? Después vamos a tener también, hemos creado un centro de control que se dice administrador de Liurex, ¿vale? Panel de control de Liurex. Hay sobre todo pensando en esa gente que no sabe comandos, que no sabe utilizar Synaptic, que no sabe no sé qué. Conforme nos van llegando necesidades básicas, vamos creando instaladores de PHP. Por ejemplo, el Google Earth, uno de los esquemas, el CMap Tools y alguno más, el Java, de instalar de Java, y algunas más, vamos creando instaladores personalizados, ¿vale? Para que simplemente con darle el botón ya se descargue y se instale. Hay veces que es complicado porque la red de los centros ya sabéis que está filtrada, hay veces que tú intentas hacerlo a mano y no vale, después le das a este botón y sí que va. ¿Por qué? Pues porque hemos analizado las peticiones, hemos visto qué puertas se intenta conectar y nosotros ya, con los scripts que hay por debajo, intentamos redirigir el tráfico o habilitar el proxy o lo que sea para que se instale. Por eso a veces funcionan y haciendo un simple apt-get install. ¿Vale? Después también tenemos una gestión de usuarios centralizada. Resulta muy cómodo el poder exportar de Ítaca el fichero de usuarios, importarlo y oye, ya tienes tus usuarios. Si encima te activas el Moodle, pues ya tienes el Moodle y los usuarios dados de alta. Hay problemas, ¿vale? Que no podemos, ese Moodle no vas a poder hacer desde casa porque la red está filtrada. Pero sí que tenemos algunas ventajas, como todos los usuarios del aula, por grupos, y todos los profesores dados de alta. Con su usuario, su password, está más complicado o menos, puedo crear usuarios genéricos. Todo eso trabaja contra un LDAP que de otra manera, pues, oye, si no tengo ese asistente, tiene su faena. Tengo que crear el esquema del LDAP, tengo que dar de alta y diferenciar los permisos. También al dar de alta a los usuarios distingo ACLs para permisos de usuario en los homes, en las carpetas compartidas y demás. Si voy un poco rápido me parece, es que me han dicho que se puede ir deprisa porque hay cierto retraso, ¿vale? Después también tenemos, aparte de los instaladores, tenemos aplicaciones preconfiguradas.
tenéis pues, un instalador de Moodle que le das al botón y te instala el Moodle, simplemente has de completar cuatro datos que te pide. El Jules Lab, que no estaba en la versión 13, lo perdimos porque no estaba soportado, volverá a estar si no hay ningún problema en la versión 14 y volverá a ser lo mismo, un botón, instalar el Jules Lab y será una plataforma web, igual que será el Moodle, que se logarán los usuarios y permitirá videoconferencias y alguna pizarra interactiva, está muy bien. Pues eso, aplicaciones preconfiguradas que también nos van llegando de necesidades que vamos añadiendo. Desarrollos propios, hemos hecho algunos, no los pongo todos. Los más importantes pueden ser RoboLibres, sobre todo utilizados por los profesores de tecnología. ¿Han utilizado el RoboLab? Es lo mismo que RoboLab. El RoboLab solo funcionaba en Windows y en Linux, pues bueno, depende de los robots. Si utilizaran USB ya no. En puertos serios sí que llegaban a funcionar. Se había quedado muy paralizada lo que era el desarrollo de puestos que no tuvieron en Madrid, me parece. Sí, cuando pasó, hubo unos años que pasó ya de utilizar puertos serios del puerto USB, eso ya no se soportó. Entonces no había manera de comérselo, se ha desarrollado desde cero, cogiendo el RoboLab. Lo que no está es la parte avanzada. La parte gráfica de conectores, todo esto sí que está. Pero la parte avanzada de programación esa no se ha incluido por falta de tiempo. Después está el Yum, que es la herramienta de gestión de usuarios. ¿Vale? Abres el Yum y puedes crear grupos, borrarlos, darle alta a usuarios, importar el fichero de Ítaca o el Gesten, el que lo tenga. Algún día posiblemente lleguemos a conectar con Ítaca y descargar directamente, descargar usuarios de Ítaca. Ese es nuestro objetivo. Lo que pasa es que eso no depende tanto de nosotros como de la gente que desarrolla Ítaca. Pero lo ideal sería que tú pusieras el código del centro, te validaras de alguna manera y directamente se conectara Ítaca. Llegará, no sabemos cuándo, pero llegará. También nos diferencia de Ubuntu el soporte para clientes ligeros. Soporte para clientes ligeros no es que Ubuntu no lo soporte, sino que nosotros tenemos una herramienta de configuración de 4 clics. ¿Vale? Utilizamos para los clientes ligeros el TSP, que es una herramienta que han hecho unos griegos, está muy bien, y hemos hecho una GUI, una interfaz de configuración, que te permite crear imágenes pues, de lo que quieras. De escritorio, de servidor no tiene mucho sentido, pero puedes hacer. De cliente, de infantil, de lo que quieras, le das al botoncito, te crea la imagen y a partir de ahí tú ya la puedes arrancar en red. Puedes conectar un portátil, un cliente ligero y arrancarla en red. También permitimos, sobre todo en algunos centros, se está utilizando más lo que son clientes semiligeros, que son clientes que arrancan una imagen generada en el servidor, pero todo el proceso y todo el hardware se ejecuta en el cliente. ¿Vale? Sería como un cliente sin disco duro, pero su sistema operativo está arrancado en RAM o el disco duro está en medio. Eso tiene más sentido para soporte de hardware específico como son las pizarras digitales o algo así. Después también intentamos, sobre todo cada versión que sacamos, intentamos actualizar al máximo las aplicaciones que llevamos. Por ejemplo, en la versión que saldrá ahora en junio, subiremos el LibreOffice a la última versión, el Firefox a la última versión. Todo lo que está en nuestra mano lo subimos. Ubuntu, si en Precise está el LibreOffice 4.1, no te lo sube al 4.2. ¿Vale? Te da soporte durante los 6 años de soporte, pero no te sube tanto las aplicaciones. Nosotros siempre intentamos subir al máximo porque es lo que se pide. Dentro de unos límites, tampoco vamos a la beta o a la alfa de lo que sea. Siempre buscamos la última estándar. ¿Dónde se está usando Llibrex? Estas son estadísticas de visitas a la web. ¿Vale? También lo tenemos de descargas, pero para que os hagáis una idea, lógicamente es España la que se lleva la palma, pero también es Estados Unidos, México y Sudamérica nos están accediendo mucho. Y se están descargando bastantes imágenes de Llibrex. Obviamente a nosotros nos molesta, al contrario, nos hace sentir bien que la gente se aproveche de nuestro trabajo. ¿Vale?
Por continentes, en la gráfica de la derecha también está América del Norte. Supongo que ahí en América del Norte habrá puesto México, o no sé, no me para averiguarlo, pero sí que se descargan bastante en nuestra distribución, ¿vale? En España casi todas son de la Comunidad Valenciana, pero no os imaginéis. ¿Son descargas de no, estos son visitas. ¿Visitas a la web? Sí. Esto es de este último año. No están de la historia. Este último año estas son las visitas, pero no las descargan, ¿vale? Y estas son visitas únicas, no contamos que ha entrado varias veces ni nada por el estilo. Esto es gente diferente que ha entrado. Si veis ahí, veis que pone desconocido. Desconocido a veces es que es desde dentro de la GVA y demás, pues entra gente. Esa no está catalogada. ¿Qué servidores tenemos? El de escritorio, que es la versión que te instalarías en tu portátil, en tu equipo de casa, en un equipo independiente que tienes ahí dentro, a pasar a profesores si quieres. Después tenemos el servidor y el cliente. El servidor es lo que os he comentado, es un servidor de aula que tiene todos los servicios necesarios, incluso alguno más, para el aula. Siempre puede cambiar, siempre se puede añadir, ¿vale? Todo es pedirlo y se hace. Además, y pues eso, herramientas de certificados digitales, firma digital, integración en Active Directory y demás. Para un ciclo formativo podría servir como una base de Ubuntu porque tampoco tiene los recursos que te pide un Ubuntu. Tú te descargas un Ubuntu y ya te pide aceleración 3D por el entorno gráfico. Los equipos que tenemos pues no suelen tenerla. Entonces esta versión tiene lo mismo que tiene la Ubuntu Precise, con las versiones de las aplicaciones más actualizadas y sin pedir tantos recursos hardware. Entonces sirve para eso. Si aún así se nos queda grande, tenemos la versión Lite. La versión Lite es un entorno que puede utilizar en ordenadores muy viejos. De hecho, la imagen no suele ocupar más de 650 megas para que se pueda instalar por CD, por si no tienes ni DVD en ese equipo. ¿Vale? Es muy básica, muy ligerita. Hemos hecho instaladores porque, por ejemplo, si metemos el LibreOffice no nos cabe ya en el CD. Entonces, aplicaciones que sí que se utilicen, hemos hecho instaladores. Entonces, te instalas la básica, pero después puedes instalarte, digamos, una versión más completa, simplemente haciendo clics. Las principales ventajas de utilizar libres respecto a otras, cada una tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo nuestro puede ser el modelo de centro. El modelo de centro es que dentro de un centro con varias aulas de informática y un equipo que hace de servidor de centros, no necesitamos que tenga un hardware muy allá, se repliquen tanto los ficheros como los usuarios, contraseñas y demás. Es decir, el EDAP estará centralizado, con lo cual si un usuario se cambia el hardware en el aula de informática 1, también se va a cambiar en el aula de informática 2. Aunque no suele pasar, los alumnos siempre suelen ir a la misma aula de informática, pero puede dar el caso que no. Los ficheros se replican entre los diferentes servidores y para el profesorado esto viene mejor que también se le replican los ficheros, ¿vale? Su home de usuario está replicado en todos los equipos. Esto te permite, si estás en el aula de informática 1 y te vas a la aula de informática 2, tener lo mismo que tenías antes, ¿vale? Si lo has guardado dentro de un tiempo de replicación, ¿vale? Si no hay mucha carga se puede replicar fácil, pero si hay mucha carga puede tardar más en replicarse, sobre todo si hablamos de una red vieja, mala, con switches o hubs, eso lo complica todo, ¿vale? Esto funciona en la replicación de ficheros sobre todo en 64 bits. En 32 bits hay un bug que no funciona en las ACLs. ¿Vale? Está reportado, lo tiene Red Hat en su tejado, porque es el mantenedor de este paquete. No lo han arreglado, entonces si queréis montar el modelo, montar el de 64 bits, porque en 62 bits podréis montarlo, pero no la replicación de ficheros. ¿Vale? De todas formas, un equipo de 64 bits tenemos en los centros, tampoco es nada raro, ¿para qué no se suele utilizar las versiones de 64 bits?
Entonces, si tengo el servidor de centro, ¿qué me facilita? Si creo las imágenes de clientes ligeros, en cualquier aula del centro con conexión de red voy a poder conectar un portátil y arrancarlo con Ublix, ¿vale? Si yo tengo un profesor de filosofía que en su casa tiene el portátil con Windows y no le da la gana de instalarse el Ublix porque es un portátil y tal, pero llega al centro y quiere utilizarlo, pues oye, arrancarlo por red, arrancará un Ublix, tú no tocas tu equipo porque trabajarás en red y ya está. Entonces, no tienes nada más que hacer, ¿vale? Por eso facilita un poco el Bellot, es lo de Bring Your Own Device, que es traerte tu propio dispositivo, que en este caso se puede aplicar tanto a portátiles como a PCs de sobremesa, no creo que se los traigan. Pero hoy en día el precio que le están los portátiles y los alumnos que tenemos en los ciclos muchas veces prefieren traerse el portátil de casa. Entre otras cosas porque el equipo que hay en el centro pues, muchas veces es un poco malo, ¿vale? Y si trae el portátil de casa también le facilita después en casa trabajar. ¿Vale? Lo que nos contaban Ramón y compañía de los servidores en la nube está muy bien, pero claro, necesitas que la directiva también te pague esos servicios, el centro tiene que correr con los gastos y no todos están dispuestos, sobre todo si no es un centro integrado, pueden poner pegas. Entonces, que el alumno se traiga su portátil, que a lo mejor es nuevo, tiene un i7 con 32 GB de RAM, y oye, pues trabaja aquí, pues trabaja aquí, oye. Lo enchufas, tienes tu cliente ligero si quieres, y en los portátiles de los profesores igual. No quiero formatearme, instalarme, no sé qué, lo enchufo, lo arranco y ya está. ¿Vale? Eso también nos sirve mucho para clientes viejos. Si tenemos clientes viejos que retiramos de la aula de informática, pues oye, lo puedo llevar a una aula normal y utilizarlo cliente ligero. Si tienen toma de red, pues oye, el aula de inglés o el aula de no sé qué, lo arranco en red y tengo un Ublix. Voy a poder seguir trabajando con él. Mientras tenga la opción de arrancar por red, con eso me conformo. Después en Ublix también damos soporte a hardware específico. Comentaba antes la herramienta Mr. PDI. La herramienta Mr. PDI es una herramienta que hemos hecho para hacer funcionar pizarras digitales que no funcionan de normal en Linux, ¿vale? Hemos ido a los centros, hemos esnifado el puerto USB, hemos visto cómo se envían los datos, los hemos procesado y se ha hecho el cálculo. Entonces pizarras que no funcionan en Ubuntu de normal, en Ublix sí que pueden funcionar, ¿vale? Lo mismo para impresoras o para alguna cosilla que hay que nos llega el reporte, oye, que esto no va, pues si tenemos ocasión lo miramos y lo hacemos. Nuestra misión es facilitar la vida a la gente, ¿vale? Y si facilitarlo es perder 2 horas, y digo perder por decir algo, en hacer que una impresora funcione, pues se pierde. Otra ventaja de Ublix podría ser pues, la ausencia de malware, ¿vale? Todo el software de virus y demás. En Ubuntu tampoco lo hay, con Fedora y demás, pero sí para todos aquellos que aún siguen con Windows porque tienen licencia y demás, pues oye, eso de los equipos congelados estaba muy bien, pero cada vez que arranca el equipo congelado, tira a actualizar el antivirus, tira a actualizar el Windows Update, tira no sé qué, no lo internet, simplemente porque se ha arrancado 20 equipos que se están descargando 300 megas de actualización cada uno, pues eso influye, ¿vale? Y después está la facilidad de configuración y uso. El uso no es que sea fácil, es que hay que conocerlo, o sea, como todo. Si yo te pongo un libro delante, las primeras horas no vas a saber cómo trabajar, pero posiblemente al mes ya sepas cómo funciona. Como todo, si te pongo un Windows 8, posiblemente a los 2 meses ya lo hayas tirado por la ventana, ¿vale? Intentamos ser bastante conservadores en ese aspecto, porque hay de todo en los centros, hay gente más avanzada, menos avanzada, y intentamos mantener un entorno fácil y, digamos, conservador en ese aspecto, ¿no? Intentamos innovar mucho para que la gente no se pierda. Para vosotros, para mí, para el profesor de informática, ¿qué me beneficia? La facilidad de instalarlo y configurarlo es obvia. Tengo montado el servidor, lo que me cuesta instalar y 2 minutos de configurar. Si tengo que hacerlo yo y soy humanidad, pues oye, a lo mejor en una tarde lo tengo, a lo mejor no, a lo mejor tengo problemas, ¿vale?
Hemos cambiado para, por si os interesa, un poco el chip. Es decir, antes la configuración de Urex estaba escrita con sangre. Tú podías cambiar lo que quisieras, que al arrancar volvería a estar como estaba. O sea, no se conservaban los cambios que se hacían sobre los ficheros de configuración. Eso ahora no se hace. ¿Vale? Nosotros configuramos Urex y eso funciona. Si tú lo quieres cambiar, cámbialo. ¿Vale? Con volverlo a configurar otra vez, solo. Sobre todo esto viene bien para ciclos. En secundaria, pues oye, también puedes customizar un poco la configuración del DNS+, o del Squid, o lo que sea, eso lo dejamos libre. Estamos trabajando en una aplicación que permita seleccionar qué servicios quieres que controlemos y cuáles no. Es decir, el DNS+, que el Apache me lo congelas. El Squid me lo dejas a mí, que yo sé más que vosotros y lo quiero hacer. Lo haremos. Estamos trabajando en ello y lo haremos. Ahora, si tú te inicializas Urex 2 minutos y te lo quieres cambiar, te lo puedes cambiar, ¿vale? Cuando lo inicies estarán tus cambios, no lo vamos a hacer, ¿vale? Hasta que tengamos la herramienta esta que te permita congelar, que entonces si tú me dices que eso te lo vigilo, yo te lo vigilo, ¿vale? Otra cosa que permitimos y facilitamos son la instalación en red, ¿vale? Una vez tienes el mirror de Urex hecho, que son todos los paquetes necesarios para la distribución, puedes arrancar por red, instalar todos los equipos que quieras. Actualmente instalamos a base de Debian Installer, que coge todos los paquetes del mirror y los instala. Está muy bien porque no falla, pero es lenta. Entonces puedes dejar instalando el aula y irte a tomar los cafés, que tardará. Estamos trabajando en que tú te puedas descargar la ISO y servirla y que sea más rápido, ¿vale? Lo que pasa es que no estará tan actualizada, tendrá sus pegas, pero también sus ventajas, que sea mucho más rápido. El filtro de contenidos lo deshabilitamos de Urex porque ya no filtramos Roland. Entonces tener un doble filtrado a nosotros no nos parecía correcto, ¿vale? Ya bastante está filtrado como para que nos pueda añadir un Urex más. Está disponible el Urex Guard, está disponible, pero no instalado por defecto, ¿vale? Porque ya sabemos lo que pasa con el filtrado de las redes. Si encima añadimos nosotros otro, pues oye, está muy bien si hay algo concreto que quieres filtrar tú y la consellería no filtra. A lo mejor no se filtra el marca, pero tú estás hasta las narices de que tus alumnos entren al marca y el marca y dice cualquier sitio. Pues te lo puedes instalar y será más fácil que en un momento dado puedas filtrar unas webs que avisará a la consellería para que te lo abra y demás, ¿vale? El lado bueno de esto es si quieres filtrar más de lo que está filtrado, ¿vale? Que en un momento dado, pues oye, no quiero que entren a una web que la consellería permite, no me lo quiere capar porque lo utilizan en otros ciclos, pero yo la quiero capar, pues lo instalo, añado la URL y ya está. Es un plugin del Squid, ¿vale? Que se llama Squid Guard, que nosotros lo hemos tuneado para facilitar la interfaz y demás. Falta hacer un buen manual para que se entienda, ¿vale? Falta, como en todo, nos falta casi siempre documentar. Somos informáticos y siempre pegamos. El Dash Guardian era mucho más fácil, pero también tenía sus pegas. No, o sea, todo tiene ventajas e inconvenientes. Este tiene la ventaja que te puedes conectar hasta desde el móvil para arreglarlo, ¿vale? También puedes hacerlo desde un cliente y el otro tenías que estar en el servidor porque no puedes ejecutar desde un cliente. Entonces tiene ventajas y tiene inconvenientes. Si le coges el truco está bien, pero hasta que aprendes a usarlo es lo complicado. Por eso tenemos pendiente, y eso me comprometo a hacerlo yo, una guía fácil de uso. Yo tenía un perfil en el Dash Guardian que era examen. Lo ponía en cuanto empezaba el examen y solo accedía en la aula virtual. Y nadie más me miraba en Google ni nada. Ahora si escribo internet, no acceden a la aula virtual. Y en el Squid Guard yo no cambio una caña. Es más completo que el Dash Guardian, pero es más complicado de configurar, eso es lo. Entonces intentaremos hacer un manual fácil, incluso como es
software libre lo podemos modificar para que hagas funcionalidades de estilo. No hay... Pero lo que queremos es lo que has dicho, que está una web en concreto marca que no la vean. Exacto. Pues no hay nada como pedir. Claro, y luego lo que dice que no hay eso si me lo pedís en el foro o lo que sea, mejor para que yo me acuerde. Vale, yo me puedo... No es que nada porque me conozco. Y igual me acuerdo de todos los meses y ya está. Yo lo que pido es que tenga el mismo entorno que antes, aunque por debajo tenga lo que tenga, a mí me da igual. Eso por libre se puede modificar. Pide y no es el primer desarrollo que hacemos porque no tiene la petición del guardián también lo he echado de menos porque nosotros examinamos esa vez muy bien y bueno, ese también tiene un problema que hubiese hecho de menos solo bloquear todo menos el claro. Pues eso es pedir porque nadie hasta ahora no lo ve todo. De hecho no sabía si se está usando. Sí, por una persona que lo pidió en el foro y demás, pero acostumbraros a todo lo que os molesta o os gustaría o lo que sea, pedirlo. Os contestaré mucho. Sí, hay mucha gente y el foro cada vez es más participativo y me encanta. Actualmente estamos bajo de recursos a nivel personal para poder contestar porque realmente nos hemos quedado en cuadros, acabamos el contrato de los técnicos y está pendiente de renovación y estamos un poco a cuadros. Confiamos en que vuelvan a entrar y poder atender todo, pero no se excusa, es decir, vosotros pedid y en cuanto se pueda, como mínimo tenemos una respuesta de oye, pues ahora es imposible o lo intentaremos y si no entra ahora entrará en septiembre, pero por lo menos daros una respuesta. Pues lo que pasa también es como que se pone de moda a lo mejor entre la clase una página de un por eso digo, la consellería para eso es más lento. Y entonces todos están con el jovencito. Por eso la consellería para eso es más lenta. Si vosotros dais cuenta de eso y tenéis esta herramienta, oye, filtro esto y ahora ya me toca el análisis. Mientras ya avisaré a quien sea para que... Pero es una herramienta que no llevamos por defecto, por el hecho de que ya está filtrada, pero sí que te la puedes instalar y nos falta el manual fácil con how-tos de ese estilo de bloquear no sé qué, quiero todo menos esto, hay whitelist y hay blacklist. O sea, se puede hacer muchas cosas, pero os debemos un manual. Perdona, dime. No, si estamos en casa. De fuera, me gustaría preguntarte, ¿esto lo tenéis en todos los centros, todos los institutos para estudio generalizado o hay que eso? A ver, esto es la distribución oficial. No, bueno. Después en cada centro es un mundo. Y hay un poco de todo. Porque hay profesores que prefieren en lugar de libres instalarse una Debian, una CentOS, una Fedora, pero bajo su responsabilidad, sino que te lo tienes que configurar tú. Y después tenemos un servicio técnico, que es el site de los técnicos, que si vas y te has configurado tú lo que te da la gana, ahí no van a meter mano, porque no van a saber. Esto más o menos, algunos más, unos menos, están preparados para arreglar esto. ¿Vale? Entonces, también tenemos un foro con ellos, que a veces nos ponen en el foro dudas que nos presentáis vosotros en el foro. O sea, vosotros como técnicos se ha quedado ahí, nos sirve a nosotros porque a veces un mismo técnico o varios técnicos nos plantean la misma duda, entonces es que tenemos un problema. O un mismo hardware no funciona, o una aplicación da un fallo. Claro, si nos llega una vez puede ser algo concreto, pues si nos llegan muchas ya sabemos que tenemos que sacar una actualización. Está implantado en primaria sobre todo porque las aulas de informática piden a un maestro de primaria que monte esto, es imposible. En secundaria, los profesores de secundaria son más autónomos. Yo aconsejo que te montes esto sobre todo por el hecho de que ya vas configurado. Es decir, después instalarle lo que quieras, tuneate lo que quieras, pero es que vas a tener el servidor que tú necesitas en 5 minutos. Puedes incluso instálate esto, inicialízalo, cópiate los ficheros de configuración, formatea, instálate un Ubuntu y te copias los ficheros de configuración. Puedes hacerlo. Cada vez más se está utilizando y se nota mucho en el foro y gente que te comenta.
yo me alegro e intento que eso sea así. O sea, y si alguien no lo usa, intento que me diga el motivo, o lo que sea. Eso te preguntaba también más a nivel de la posibilidad de vuestra educación, si no fomenta que lo fomenta en el sentido que no compra licencias de Windows. O sea, en el momento que no tienes otra vía legal, si comprara licencias de Windows, posiblemente se usaría bastante menos. Por la comodidad de toda la vida utilizando Windows. Pero siguen muchos profesores nunca han querido usar Windows porque no les genera muchos problemas en el aula. Mantener un aula de Windows, vaya tela, o sea, pues no tengas ningún problema en copiar, o sea, no tengas ningún problema en copiar. Comentaba antes dónde se utilizaba el Ulex, y en España se utiliza y en España se clona. O sea, hemos visto en Andalucía una empresa de instalación de cableado, no recuerdo el nombre. Sí, que monta aulas de informática y te la instala y te la configura. No Ulex, la habían cambiado el nombre. Habían cogido nuestro PPA, nosotros trabajamos con un PPA de Ubuntu, ¿vale? Y allí subimos todos nuestros paquetes. Tú tienes la opción de clonarlo, pues lo habían clonado, lo clonan, cambian el fondo de pantalla, hacen un file y cambian donde pone Ulex pongo la mía. Y la están utilizando una empresa de Andalucía instalando aulas y te configuro la aula. Oye, pues yo contento de que me copien. Buena señal. No utiliza por la vida. Buena señal será. Hablamos también con el Ayuntamiento de Zaragoza. El Ayuntamiento de Zaragoza tuvimos una reunión con ella. Les gusta el modelo de clientes ligeros y demás, nunca lo han visto. Entonces, copiador. Hemos hablado con gente de Cataluña, porque su distribución va y viene, que son distribuciones que salen, cambian nombre, no se lo acaban de creer, y hablamos con ellos, oye, copiate lo mío. ¿Para qué te vas a partir de cero? Clona. O sea, si a mí no me molesta que clones. En tu comunidad autónoma no he hablado con nadie. Ahí teníamos un polín. Sí, pero la condición. Pues mi objetivo a nivel nuestro objetivo a nivel de proyecto es establecer un estándar a nivel no español sino europeo, o sea que se junten ya de una vez quien le corresponde, partiendo de esta. Porque distribuciones educativas hay, pero son una de estas como la nuestra con recursos. No tienes un modelo de aula o un modelo de centro. O sea, la gracia puede estar en el servidor más que lo otro. Lo otro al final, tú te coges una Ubuntu y le metes 5 paquetes y ya tienes tu distribución educativa. Pero el modelo de aula, el modelo de centro es donde está la amiga, ¿vale? Nos gustaría poder llegar a más, llegamos donde podemos, pero nuestra intención es a nivel de las comunidades autónomas, oye, si lo nuestro te gusta, te lo copias. Si a mí no me molesta, al contrario, yo contento, cópiate lo que quieras. Tú para tu centro quieres utilizar Ulex, utilízalo, y si tienes alguna duda, pregúntame. Me da igual que seas de Albacete que de La Coruña, que te voy a contestar, porque no, es un usuario más. Y lo que tú me preguntes, igual me lo está preguntando la semana que viene ella. Entonces, utilízalo, no tengas problema. Ahora, el equipo de trabajo de Ulex, que en este momento son unas 3 o 3 personas y media, hará todo lo que pueda. Estas últimas semanas estamos en la vida. ¿Cómo que nos parece? Sí, estamos, yo ya me he quejado varias veces del foro de nuestra casa para la gente de fuera. Sí que hay un autorregistro que permite registrar a la gente de fuera, o sea, la que no está dentro de nuestra casa, sí que hay un botón de autorregistro que te permite introducir tus datos. A mí me gustaría que fuera un poco más abierto aún, ¿vale? Me dijeron que se estaba montando algo corporativo y tal. Aún no sé nada, pero seguiré insistiendo porque a mí me gustaría que fuera más abierto, ¿vale? Igual que nuestro código fuente es completamente abierto, o sea, tenemos el subversión, SVN-Ulex.net, nuestra wiki de desarrollo, el track.ulex.net, ahí está todo. Vamos por todo lo que hacemos, ¿no? La documentación de Ulex está ahí. Tenemos unos plugins que la gente que quiera puede desarrollar. Está documentado, mejor o peor, pero las dudas se preguntan e intentamos contestarlas. Entonces,
porque no sea de alguna nación no te vamos a dejar de dar soporte. Eso es así, o sea, y si viene alguien de Alemania también te voy a contestar. O sea, ¿por qué no? Somos software libre, utilízalo donde quieras. Otra herramienta del aula es el recolector de trabajos que sacamos en la versión anterior, que facilita mucho la vida en el momento de exámenes y demás. Oye, quiero recoger este trabajo y no es copiarlo en esta carpeta porque lo copias tú pero se lo copian los alumnos. Entonces esto lo facilita bastante. Dejad el trabajo aquí que no vais a verlo y yo lo recogeré en un momento dado, que yo le haga clic al botón y así no se puede copiar desde ahí. ¿Vale? Nuevas funcionalidades de Librex. Esto es lo que nos ha llegado con la gente que hablamos y demás, y dentro de nuestros límites es lo que vamos a implementar para la futura versión si nada lo impide. No quiere decir que no nos podáis pedir cosas nuevas, ¿vale? ¿Para esta versión te refieres o para...? Para junio. Para junio. La versión 13 y la 14 se van a seguir basando en perfis, con lo cual van a ser actualizables simplemente. De la 13 a la 14. De la tercera es automática. Sí. De la 12, es que, claro, depende de los cambios. De la 12 a la 13 hubo muchísimos cambios, pero muchísimos. Entonces era imposible realizar la producción. De la 13 a la 14 va a ser, habrán muchos megas porque cambies el LibreOffice, porque cambies el file, pero el edad sigue siendo igual y hay algunos retoques visuales, pero no es a nivel funcional. Añadimos esto, pero no tocamos nada más. ¿Vale? Entonces nos resulta muy fácil realizar la actualización. ¿Vale? Entonces todo esto se saca para la 14, pero se entrará a la actualización de la versión. ¿Qué vamos a sacar? Algo que vemos que es necesario. Algunos de vosotros conoceréis empresas como Lismaco o algunas similares, que son empresas que ofrecen un servidor de impresión, nos dan los carnets, o montan un Moodle, o montan no sé qué, y oye, pues está muy bien, ¿por qué no? Si ofrecen bien el servicio. Lo que pasa es que hay centros que a lo mejor no compensan, ¿vale? Depende de la casuística, pues oye, nosotros no vamos a hacer carnets, pero tampoco pretendemos competir con ninguna empresa, es simplemente dar una funcionalidad básica como pueda ser esta. Vamos a tener un servidor de impresión que podremos meter códigos para usuarios con cuotas y demás, ¿vale? Entonces podremos, al importar, definir unas cuotas y al importar el fichero de Ítaca, pues cada usuario, profesor, tiene 100 impresiones y los alumnos 20, por decir algo. Para eso será configurable por vosotros, que lo queréis usar o no, que se lo queréis decir al director, eso ya... Que si, por ejemplo, las horas profesores, la impresora, yo le puedo decir, este profesor, pero si al ordenador de la sala de profesores no entra como usuario profesor, quiero decir, está siempre abierto y entra como cliente. Porque bueno, puedes imprimir. Entra como... Estamos mal acostumbrados a entrar. ¿Quién ha entrado con LibreOffice? Nada, está claro. Entonces, si no son usuarios de red, pues igual no puedes imprimir, igual no puedes navegar. Bueno, no somos tan radicales en ese sentido, pero podríamos llegar a eso. ¿Vale? Nosotros controlaremos los usuarios de la edad. Si tú después quieres utilizar un usuario local, pues igual no puedes acceder al servidor. ¿Vale? Lo ideal en Librex, en las nuevas versiones, es o viene llamado que te montes un servidor de centro. Viene llamado eso para que tú te montes un equipo que no necesita gran cosa, a no ser que vayas a servir imágenes de clientes ligeros. Si vas a servir imágenes de clientes ligeros, pues en función de los clientes que tengas vas a necesitar mejor máquina. Si lo que vas a montar es un LDAP, un DNS, DHCP y un Apache, oye, pues un equipo normal te sirve, no necesitas nada. Y para hacer esto, cualquier equipo medio decente te va a servir para montarte un servidor de centro. Ahí en secretaría conectado al switch del centro y ya vas a tener accesibilidad a todos los usuarios y a todos los datos de los ficheros dentro de los centros. Me voy al departamento con mi portátil, me enchufo a la roseta y puedo acceder a mi servidor. Me
Me voy a la sala profesor con mi portátil, lo enchufo y puedo acceder al servidor. Yo es que limitar las a los profesores me parece gran error. Es que aquí es donde se... Sí, es donde está el tóner vuela. Pues tú le metes esto al director y te hace una estatua. Igual que quitarle 3 segundos. No, estaba pensando, pero claro, hace falta desde el me está pidiendo que hace y con motivo. Vale, van a estar las funcionalidades de las cuotas, ¿vale? También creo que llegaremos a la funcionalidad de tantas para color y tantas para blanco y negro, ¿vale? Creo que podemos llegar ahí. También por impresora, cuotas para esta impresora, para la otra, está en desarrollo aún, suponemos, si no lo tenemos para junio estará para septiembre, si no pasa nada, ¿vale? Pero saldrá. Para la 14 vamos a intentar también, ya hemos hecho una prueba pero con un modo 2. Vale, sigo cortando. Hemos hecho alguna prueba y no funciona, ¿vale? Podremos tener un aula con Raspberry, ¿vale? Un aula de informática con Raspberry, obviamente para el uso que se le puede dar a un Raspberry, cliente ligero, ¿vale? No intentemos montar ahí un VirtualBox con tipo servidores. Lo que pasa es que sí que podremos arrancar ordenador de 35 euros con caja y todo, pues podemos utilizarlo. Si monto una nueva aula de informática que nadie se entera, si tengo un poco de dinero, pues me lo puedo montar, ¿vale? Acelero. Invitación especial, vamos a dar un poco más de soporte, lo teníamos un poco abandonado, un lanzador de recursos y un lector pictográfico. El roadmap, liberación de la nueva versión. Ahora en junio, principios de julio, tendremos que, no creo que se nos vaya mucho. Para el año que viene migraremos a Trusty, que es la nueva estable de Ubuntu. Intentaremos que sea migrable, ¿vale? Estamos también en un proyecto de implantación de libres en la administración, ¿vale? El puesto de funcionario. Estamos en una fase de ¿qué narices habéis hecho todos estos años? Es decir, hay champiñones por todos lados de aplicaciones hechas con Access, aplicaciones que cada uno se ha hecho que no sé qué. Intentar unas con Java 1.4, otras con Java 1.6, otras con Java 1.8, otras con no sé qué, es bastante infumable. Pero estamos intentando llegar a un mínimo para poder montarle libres a los funcionarios, ¿vale? Con lo cual también ahorras en licencias, multiplicado con el nivel de funcionarios, virus y demás, ¿vale? Así igual rinde más. Integración con dispositivos móviles. Cada vez más el móvil forma parte de nuestra vida. Quien no es un móvil es un tablet. Yo de los tablets me preocupa que haya una burbuja de tablets, porque todo el mundo con el tablet, pero cuando llegas al ordenador dices por fin, ¿vale? Entonces, eso de trabajar con el tablet lo veo muy bien para algunas cosas, ocio, aplicaciones muy concretas, pero a mí no me pidas que envíe un correo por el tablet, ni redacte ni programe, porque me voy a morir, ¿vale? Entonces, para los ciertos ámbitos lo veo bien, pero para lo nuestro no lo veo muy útil. Entonces, nuestra integración con dispositivos móviles, sobre todo va a ir en aplicaciones y servicios gestionables desde el móvil. No quiere decir que hagamos aplicaciones Android, sino que posiblemente como el nuevo gestión del mirror, pues tienen una interfaz web con 3 botones: actualizar mirror, borrar mirror, crear mirror, y el porcentaje de actualización podrás acceder desde el móvil. Tiene una interfaz muy simple, también tenemos la aplicación de escritorio, digamos, pero intentaremos que todos los servicios sean accesibles desde el móvil o desde el tablet. Y nuevos desarrollos, me refiero sobre todo a cosas que nos pidáis. Nosotros vemos cosas, pues pido. Pues mira, que el Gestem no van a dejar de utilizarlo en años. Y en libres no. El Gestem, toda la funcionalidad creo que no va, pero la mayoría sí. Bueno, el Wine. ¿Sabes que pones la carpeta y ya está? Bueno, el Wine funciona. Sí. Todo, ya te digo, habrá algunas funciones que no. Pero supongo que te refieres sobre todo a que vengan y te pidan un título anterior y demás. Eso sí. Eso que yo sepa funciona.
De todas formas, vamos a dar un equipo que tenga como XP con licencia, ahí lo tienes, para casos raros, porque yo creo que una pero la funcionalidad es vale, entonces desarrollos, peticiones, todo, pedirlos. Nosotros lo que nos piden, sobre todo tenemos trato con los centros inteligentes, que son los que gestionamos nosotros directamente. Nos piden muchas cosas, carpetas de profesores, carpetas de no sé qué. Si no tenemos otro feedback, es en el que nos basamos. Pedimos en el foro por correo.